tomar la pastilla, me vinieron los cólicos y fui al baño. Al terminar, me paré y lo vi ahí. Cuando mi esposa estaba embarazada, tenía antojos de jugo de naranja. El día que fui a abortar, mi papá estaba fumando. Esperaba que él me tuviera, pero no lo hizo. Las 2 veces que tuve que ir al consultorio, un perro ladraba en la entrada. Cuando iba en el taxi, en la radio pasaban esa canción. Y los siguientes meses no podía ni entrar al baño. E incluso ahora me cuesta. Cada vez que veo un baño sucio, lo recuerdo. Y puede parecer ridículo. Ahora en mi casa no puede haber naranjas. Solo el verlas me pone ansioso. Ahora ya no soporto el olor al cigarro. Me da náuseas. Ahora cada vez que escucho a un perro ladrando, recuerdo lo que le hice a mi hijo. Y ahora cuando escucho esa canción, me dan ganas de llorar. Te dicen que no pasa nada, que todo está bien, que es cosa del momento. Te dicen que no va a doler, pero sí duele, y duele toda la vida. Hola amigos de FAM, soy Juliana Caxia y hoy estamos aquí conectados. Hemos visto un video de inicio para hablar de un tema muy importante y doloroso que sí existe y para nosotros es muy importante mostrarlo porque parte de la estrategia de las personas que quieren imponer el aborto legal es negar la existencia de esto que vamos a hablar, que es el síndrome postaborto o las secuelas postaborto. Para hablar de esto, evidentemente, hemos invitado a una persona que está muy cercana a esta realidad, y su nombre es Luz Araoz. Ella dirige el proyecto Esperanza, que es un proyecto que busca acompañar a las madres que ya abortaron. Entonces, no es que nos vamos a inventar algo que no hemos visto o que no lo conocemos, ¿no? Entonces, bienvenida Luz, gracias por venir. Sabemos que es un esfuerzo grande estar aquí, te lo agradecemos. Yo te quiero preguntar primero, ¿qué es el proyecto Esperanza? Para que lo conozcan, nos has mostrado un video, explícanos también un poco sobre ese video. Claro. Agradecerte, Juliana, por la oportunidad, a la Fundación por esta oportunidad de compartir. El proyecto Esperanza brinda acompañamiento pastoral a las personas, tanto mujeres como varones, que han pasado por un aborto voluntario. Y ayudamos a superar las secuelas que deja un aborto. La pérdida de un hijo, la muerte de un hijo es difícil de superar y cuando es voluntario, deja secuelas, ¿no? A nivel físico, psicológico y espiritual. Y lo que hacemos en el proyecto Esperanza de manera gratuita y confidencial es brindar este acompañamiento pastoral para superar este proceso de duelo y lograr una reconciliación con la madre, que es la segunda víctima del aborto, ¿no? Claro, y acá hay un punto importante, creo, Luz, a ver, no sé si tú compartes mi opinión. Cuando nosotros discutimos a nivel político, social, el aborto, como que nos polarizamos, ¿no? Entonces decimos, las madres asesinas, ¿no? Y los que protegemos la vida. Yo, de manera personal, siempre me niego a etiquetar de asesina a una madre que aborta. Porque por la experiencia que yo he compartido con personas que han pasado por esta experiencia, hay muchas cosas que la obligan a abortar.
Y no necesariamente es que alguien le ponga una pistola en la cabeza, sino es coyunturas, temas personales que te llevan, ¿no? Entonces, claro, decirle asesina a una madre que abortó, ¿es injusto? Sí, de hecho, el proyecto no está a favor del aborto. Definitivamente nosotros defendemos la vida, pero sabemos que estas personas, tanto los hombres como las mujeres, por una situación X que pase en su momento, la edad, el entorno familiar, social, muchas cosas que en el transcurso del proceso nosotros vamos conociendo, tomaron esa mala decisión en realidad, ¿no? No los consideramos asesinos, al contrario, sabemos que están arrepentidos porque sufren mucho, hay mucho dolor de parte de ellos, y como veíamos en el video, que se llama Conectores del Aborto, muestra cómo durante toda la vida, toda su vida, se recuerdan de este hecho que ha sido traumático, porque ha estado a borde de la muerte, incluso la vida de ellas, ¿no? Y podíamos ver diferentes edades, incluso en el video ha sido hecho en base a testimonios de personas que hemos acompañado, reales, tanto varones como mujeres. Y veíamos una señora ya mayor que indica que a pesar de todo siempre lleva el recuerdo del aborto, porque la maternidad y la paternidad ha sido truncada, pero no desaparece. Exactamente, o sea, tú dicen que tú eres madre o padre de un niño muerto, ¿no? Sí. Una pregunta, Luz, ¿qué porcentaje de personas que realizan un aborto voluntario sufren el síndrome postaborto? Todos. O sea, ¿no todos? Todos, tanto varón, mujer, sí. Lo que pasa es que hay un proceso. Todo proceso de duelo empieza con la negación. Cuando nosotros podemos haber experimentado la pérdida de un ser querido, lo primero que nos viene es decir, esto no es cierto, no ha pasado, y podemos vivir en esta negación años. Entonces ese puede ser el porcentaje que algunos dicen que no se sufre. Son personas que todavía no han manifestado el síndrome. Psicológicamente es un mecanismo de defensa, ¿no? Que usamos las personas para poder continuar con la vida, porque muchas de estas personas, tanto jóvenes como adultos, después del aborto al día siguiente tienen que continuar con su vida. Yo recuerdo una jovencita que me indicaba que ella se hizo el aborto químico en su baño de la habitación, y ese es uno de los testimonios que hemos puesto, y al día siguiente tenía un examen en la universidad. Se tuvo que levantar y con las mismas irse a la universidad. Entonces, ese quiebre que uno tiene que hacer, incluso en psicología le decimos disociación, para poder continuar con la vida y dejando de lado el dolor por un momento. Entonces, pero el dolor está en paréntesis. Está ahí, claro, está como que en pausa, ¿no? Y Luz, tasas de suicidio. Sí, hay intentos y también ha habido suicidios por esto. O sea, muchos países donde es legal el aborto han hecho investigaciones y se han dado cuenta que tienen que informar de las secuelas post-aborto antes que se apliquen el aborto, porque se ha visto intentos de suicidio, muertes, depresión, llegando a ser ya un problema de salud mental. Claro, porque la gente piensa que es tristeza, lo mismo que depresión, no son episodios de depresión profunda que... ¿no? Yo diría dolor. Hay un testimonio que a mí me marcó bastante de una profesional, una obstetriz que trabajaba trayendo vida, ¿no? Y por muchos motivos ella se cometió un aborto, se hizo un aborto. Una paradoja así total, ¿no? Terrible. Y cuando me contaba me decía, yo siento en el alma que tengo una úlcera en el alma. Entonces yo cuando me ponía a pensar en eso, decía, ¿qué tan fuerte puede ser el dolor que lo puedas expresar de esa manera, ¿no? Luz, una pregunta. Tú mencionas, ya me has mencionado siempre, el padre, la madre y el padre. Sí. A ver, cuéntanos del padre, porque este es como... Porque, a ver, yo pienso mucho cuando pienso en el aborto, y es también un episodio injusto para el hombre, porque la mujer, al ser, entre comillas, dueña de su cuerpo, y lo pongo entre comillas, ¿no? Ella es la que tiene la que decide sobre la vida de un niño que tiene un padre. Sí. Y así el padre se oponga, o sea, tiene una impotencia muy grande. Yo quiero que me hagas una separación entre el padre que sí está de acuerdo o es el promotor del aborto, cómo sufre después, y la víctima
que ve que su hijo está siendo asesinado y no puede hacer nada. Claro. Nosotros siempre les decimos en el proceso de acompañamiento que los dos son responsables, tanto el padre como la madre. A pesar de que el padre no haya querido. Claro, porque ¿qué pasa? Generalmente hay esta posición, tú tomas la decisión, el varón le dice, mira, lo que tú decidas, yo te voy a acompañar, te voy a apoyar, pero muchas de ellas nos dicen, si él me hubiera dicho, no lo haga, no lo hacía. Claro. Oye, no te va a pasar nada porque yo estoy acá contigo. Sí, ¿no? Entonces mucho de eso lo trabajamos en el proceso y le decimos al varón, o sea, de qué manera afecta a él también, ¿no? Y se ve la paternidad ha sido truncada, ellos sienten que su función era proteger y no la han hecho, entonces el sentimiento de culpa es muy fuerte. Acá veo que dices, ¿no? Niega su tristeza, interioriza el sentimiento de pérdida, expresa sus sentimientos a través de la ira, agresividad, miedo a que se ponga en duda su rol de padre y su masculinidad, y eso en un hombre es terrible, ¿no? Porque o sea, que no sea el protector, ¿no? Y porque la psicología de la mujer y del varón es distinta. La mujer es de llorar, de expresar, en cambio el varón es para adentro. Entonces, ahí es donde sufre más, porque no sabe con quién compartir ese dolor, no lo entiende y se demuestra conductas promiscuas, busca embarazar nuevamente a otra mujer, empieza a ser muy impulsivo, violento. También puede caer en conductas de adicción, ya sea de alcohol, de drogas. Entonces sí hay una secuela que muchos quieren negar. Y el proceso para identificar que esta conducta, ¿no? De vicios o de tal, tiene que ver con el aborto, ¿es directa o hay que ir por no, camino? Demora, porque muchas de las personas que nos buscan ya pasaron por psicólogos, por psiquiatras y no saben no pueden explicar qué es lo que les pasa. Entonces ya cuando llegan a nosotros es porque han buscado información de secuelas posaborto en el internet, porque la primera forma de comunicarnos es por internet, nos escriben al correo y dicen que ya han pasado años, meses y no saben qué les pasa, hasta que encuentran un testimonio que les hace entender que están pasando por una secuela posaborto. Y clínicamente lo podemos comparar como el síndrome posaborto, síndrome de estrés postraumático, que se va a dar en todas las personas que han pasado por un evento muy fuerte y traumático. En este caso es el aborto, ¿no? Entonces, ¿y por qué, Luz? Porque mucha gente hoy, ¿no? Sobre todo los que son los promotores del aborto, sostienen su posición en praxis, ¿no? O sea, todos existe el aborto, la mujer tiene derecho a abortar, a no truncar su vida. ¿Por qué tú crees que abortar es tan poderoso negativamente en una persona? O sea, más allá, de las éticas religiosas, porque todo el mundo dice, no, los religiosos, los fanáticos, estás yendo contra el derecho reproductivo, ¿no? Claro. Entonces, es que trasciende toda tu vida. O sea, no se puede negar que un hecho tan fuerte trasciende tanto a nivel físico, ¿no? Y psicológico. O sea, no puedes negar por muchos años que perdiste un hijo. Entonces, eso es lo que, cuando las chicas tienen conciencia y los varones, las mujeres, de que son mamás y papás, es donde entienden la gravedad, ¿no? O sea, es esa, ¿no? Puede haber psicólogos que les hayan dicho en un momento, ya supéralo, ¿no? Es algo que te pasó de joven, ya tienes que olvidarte en ese momento, sí. Incluso ni les hablan del perdón, solo le dicen que no ya pasó. En ese momento no era el momento, era un problema, que es algo que lo identifican como una dificultad. Entonces, cuando llegan a tener conciencia de la gravedad es donde empieza todo, ¿no? Luz, pero también esto no es una problemática que uno piensa que solamente se da en jóvenes, solteras, ¿no? Que tuvieron de repente un desliz o una relación. Hay matrimonios que abortan niños y que inclusive se pretende poner el aborto como una especie de método de planificación familiar, ¿no? Sí, hemos visto, nosotros atendemos casos desde jóvenes, adolescentes, hasta personas casadas. ¿Y qué pasa en un matrimonio que aborta un hijo? Es complicado, pero si viene primero el esposo o la esposa, empezamos a trabajar
individualmente, cada uno hace su proceso personal y luego se trabaja ya juntos, ¿no? Entonces identifican que sí afectó, porque el aborto no es solo que afecta al varón y la mujer. En un primer plano podríamos decir, el aborto afecta tanto a su entorno familiar, incluso a los hijos. Los ¿Cómo otros así? hijos, por Así ejemplo, no sepan que haya existido el así embarazo. no sepan que haya existido un hijo que abortaron, empieza a afectar la sobreprotección, por ejemplo, el creer que no voy a ser un buen padre, una buena madre, y empiezo a sobreproteger a mi hijo. Ah, sí, eso se da. Claro. Y es así marcadísimo. Sí, es marcado. O lo contrario, la violencia, ¿no? O sea, tú porque estás vivo y yo maté a mi otro hijo. Entonces empieza a haber un rechazo más directo y hay violencia familiar, ¿no? Entonces, cuando hay esos casos, nosotros tenemos que también tener esta alerta, ¿no? De que pudo haber un aborto en la familia. Y hemos visto abortos generacionales, o sea, la abuela abortó, la mamá abortó, la hija abortó. ¿Y por qué se da eso? O sea, ¿porque de casualidad o no, porque se lo cuentan? Porque van viendo en el proceso, o sea, por ejemplo, una hija dice, mamá, estoy embarazada, ya tienes que abortar porque yo también aborté Y cuando no pasa tuve nada, ese problema, sí, y mira, estoy bien, entonces... Y la mamá, cuando tiene una hija, igual, ¿no? Entonces ya es abuela, mamá, nieta. ¿Y qué pasa en una familia cuando hay aborto generacional? Es una familia muy dañada emocionalmente, ya se va rompiendo ese vínculo afectivo que se tiene que dar, ¿no? De la mamá y el papá que tienen roles de protección, ¿no? Para sus hijos. Y es muy fuerte, porque muchas de ellas no reconcilian esta ruptura en sus relaciones. Entonces, en el proceso tratamos de que de alguna manera se restablezca, ¿no? O sea, ustedes han visto casos de dinámicas familiares complicadas y han llegado a la raíz de que ha sucedido un aborto. O sea, sí. digamos, de la consecuencia se han ido hasta la... ¿Sí? ¿Se puede? Sí, por ejemplo, en mi práctica profesional, yo soy psicóloga, he visto casos que por algún motivo no salían del proceso terapéutico y cuando empiezo a hablarles del tema del aborto sale, ¿no? Sale ahí en la historia clínica, tanto de la mamá como de algún familiar cercano y se puede descubrir eso. O en casos incluso de violación, ¿no? Que por una violación se comete un aborto y ya es como un secreto en la familia, ¿no? Y sí se da. Ahora que has mencionado el tema de la violación, ¿no? Ese es un caso que se usa un poco como caballo de Troya para las políticas de legalización del aborto, ¿no? Cuéntanos, porque cuando el cardenal se le ocurrió hablar de una cifra, ¿no? Se lo tragaron vivo, pero tú que estás, digamos, en el campo, cuéntame cuántos casos, o sea, se da efectivamente muchos, o sea, ¿cómo es el problema de la violación y el embarazo no deseado? Lo que sí se ha visto es que es difícil, sí, concebir en un momento de trauma y de violencia, sí es difícil, y eso es lo que un poco quería explicar el cardenal y me parece luego un congresista también que intentó hablar, pero no lo supieron explicar bien. Entonces sí se da, porque nuestro cuerpo funciona y reacciona también, ¿no? Físicamente y hormonalmente. Entonces son muy pocos los casos en los que uno puede quedar embarazada por una violación. Claro, o sea, pero tiene que ser sistemática. Sí, tiene que ser un acoso ya que se dé constantemente. O sea, un padrastro, un padre, o sea, un familiar dentro de la casa, que constantemente, ¿no? Se esté dando. Pero son muy pocos los casos de mujeres que siendo violadas quedan embarazadas, realmente quieran abortar. Si no es toda la presión que le pone, si se quiere decir, el entorno, ¿no? Que dicen, no, que... Y ahí salen las mujeres que quieren defender supuestamente a la mujer, pero no la están defendiendo en su totalidad, porque el aborto es otra forma de agredir a la mujer. Y se busca, como decir, sancionar, castigar al hijo que no pidió vivir, y el violador queda libre, porque no se busca ayudar. Ese es un punto importante, mira, un poco rescatando el caso de Chile, ¿no? En Chile el año pasado, hace poco, no sé mucho, se aprobó el aborto de las 3 causales, ¿no? Entonces yo siempre he criticado esa ley, ¿por qué? Porque una de las causales es la violación. No requiere denuncia policial.
Entonces, claro, tú dices, no, es que victimizas doblemente a la víctima, porque tiene que ir a denunciar. Pero yo siempre digo, ok, cuando las personas que definen el aborto, ¿cuál es su argumento más potente? Proteger a la mujer o a la víctima, ¿no? Sí. Entonces, yo les pongo el caso. ¿Qué sucede? Tú estás en una casa donde el padrastro o el padre viola sistemáticamente a la niña, ¿ok? Entonces, sale embarazada y a partir de los 14 años ella puede abortar en Chile sin permiso de los padres. Y menos de los 14 años puede abortar con el permiso de un padre. ¿Ya? Y si ese padre no existe, o sea, ninguno de los dos, puede ir un juez y determinar el aborto. Ya, pero ponte, volvamos al caso. Está el padre que la viola sistemáticamente. Entonces la madre, con solo su decisión, puede llevar a la niña menor de 14 años a abortar, sin denuncia. Entonces, la lleva a abortar y la regresa a la casa. Tú dices, oye, es que la madre debería denunciar. No, porque hay miles de motivos por los cuales una madre a veces no denuncia el abuso. Dependencia económica, dependencia emocional, ella también es abusada, violentada, está asustada, amenazada. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo con una ley así tú proteges? Al contrario, o sea, ok, yo no estoy de acuerdo en ninguna ley de aborto, pero pongámonos en eso, digo, por lo menos requiere una denuncia para que este violador sistemático no muera. Entonces, ¿cuál es la solución? Llevar a la niña, claro, porque hay una violación sistemática, va a salir embarazada, no solamente una vez. Aborta, ¿y tú qué haces? Lo que tú tienes que hacer es sacar a la niña o a la mujer de ese ámbito violento, sacarla, llevarla a una casa de acogida o lo que fuera y hacerte cargo del caso. Pero eso no lo vas a lograr sin una denuncia. Sí, siempre hay muchos vacíos en la ley que no defienden realmente a los inocentes, si se quiere decir, ¿no? Tanto al niño como a la mujer. Y claro, queda libre el violador y esa es la parte que muchas asociaciones, organizaciones no lo ven, ¿no? O sea, solo quieren decir la mujer tiene que decidir, ¿no? Pero ¿por qué tanto énfasis en el aborto y no o sea, en la víctima? Adopción. No, ¿por qué tanto énfasis en la víctima y no hay leyes que realmente aniquilen de alguna manera o desaparezcan al agresor? Porque Ay, claro. Ahora, nosotros sabemos, y ya lo hemos descubierto, que es una empresa el aborto. O sea, bueno, salió todos esos videos de Planned Parenthood que hasta trafican órganos de bebés, ¿no? Detrás de todo eso hay mucho dinero, hay mucha gente que gana por esto. Entonces, no solo estamos contra personas que no entienden el valor de la vida, sino estamos contra gente que ya perdió todo tipo de moral, ¿no? Porque la moral no tiene que ver con la religión, sino en hacer el bien o el mal. Claro, es lo que nos hace bien. Claro, entonces hay muchas empresas, hay muchas organizaciones que ganan dinero por las clínicas abortivas, por la gente que aborta. Y quiero volver a esto porque también es negocio. Al comienzo de la entrevista me mencionaste el aborto químico. Sí. Explícame qué tipo de abortos, porque uno a veces piensa que no, se tomó la pastilla el día siguiente, por ejemplo, entonces no es un aborto. Sí. ¿No? Pero yo quiero que me expliques qué tipos de aborto hay y cuáles son estos abortos que traen secuelas, si son todos o no. Sí, bueno, la mayoría de los abortos va a traer secuelas. Todos podríamos decir, incluso un aborto que no sea voluntario, que fue un aborto espontáneo que le decimos, ¿no? Siempre va a haber secuelas por la pérdida. Ahora, los tipos de aborto, y ahora que ya es más fácil conseguir la pastilla al día siguiente, comprar en la farmacia o incluso por delivery, sí. Y el misoprostol también, ¿no? Entonces, la pastilla al día siguiente, de hecho, se ha comprobado su tercer efecto, que es abortiva, porque impide la anidación del óvulo fecundado. Entonces, cuando tú es como que pones una barrera, estás impidiendo que el óvulo fecundado, que ya hay vida, se anide, ya estás cometiendo un aborto. Entonces, por eso el aborto químico también o sea, la pastilla al día siguiente es abortiva. Y lo otro, lo que veíamos en el video, ¿no? O sea, te tomas la pastilla después de haber tenido relaciones sexuales, sabes que estás embarazada,
y después de unas horas se expulsa en coágulos, ¿no? Entonces, el aborto químico está ya muy frecuente, es de muy fácil acceso para muchas personas en las farmacias, por eso también acá en el Perú, gracias a Dios, se estaba peleando, ¿no? Que no se reparta libremente, ¿no? La pastilla del día siguiente. En los otros abortos, tenemos los abortos ya que son en consultorios o en clínicas que se realizan, ¿no? Pueden ser con inyección, con pastillas, ¿no? Y después se hace una limpieza que se llama el legrado, ¿no? Y también hay el aborto que son por inyecciones, ya de salinas, que queman realmente al feto, al embrión que está ahí. Y ya el que, gracias a Dios, acá todavía en Perú no se practica, es cuando ya está naciendo el bebé. Esto es lo que quiso imponer sí, Hillary Clinton, claro, ¿no? ¿Cómo se llama? El nacimiento parcial, claro, cuando la cabeza está en el canal ya de parto. sale, ¿no? Ahí, como para que sea un asesinato tendría que ya estar vivo afuera, o sea, cuando recién está saliendo es que prácticamente lo desnucan al bebé, ¿no? Entonces muere. Entonces esos tipos de aborto todavía no hemos visto. Muy traumático eso. Sí, es fuerte porque a veces dicen, no, pero ¿por qué hablar del aborto a las personas? Porque es un hecho sangriento y realmente muchos no saben. Cuando yo les hago el acompañamiento a estas personas, me dicen, yo no sabía que era así. Cuando ven que empieza a sangrar. Claro, pensarán que es que me sacaron un lunar. Claro, entonces se dan cuenta de la gravedad y de lo que realmente está pasando. Entonces, y el otro día estaba viendo una entrevista donde da risa, ¿no? Porque da risa entre comillas, porque los que defienden el aborto hablan que la vida empieza en una época por consenso. Sí. O sea, hay un consenso que la vida antes de los 12 semanas, ¿no? Entonces vida. yo digo, o sea, un consenso. Entonces yo también un día de estos me voy a reunir con 30 congresistas para hacer un consenso hasta queda uno de vivir, ¿no? Sí. Porque por consenso uno merece estar vivo hasta los 70 años. Después de los 70 es una carga al Señor. Entonces ¿no? Es muy peligroso. Sí. Es muy peligroso por consenso determinar quién vive y quién no vive. Claro. Eso es el holocausto, eso es la eugenesia, la eutanasia, Sí. A quién meto en un campo de concentración. O sea, es loquísimo que nosotros realmente estemos prestándonos a que por consenso decidamos quién vive y quién no vive. Sí. Eso por el lado del bebé. Para mí, personalmente, sí es una preocupación la mujer, porque el síndrome postaborto es real, o sea, es real. Yo he tenido un aborto espontáneo en el 2012, de 7 semanas, me hicieron un legrado, me perforaron el útero, casi me muero, tuve 8 meses de recuperación, y mi gran dolor hasta el día de hoy es pensar, pensar que mi cuerpo no fue, y ojo que ese era mi segundo hijo, yo tengo, o sea, era el del medio, digamos, que mi cuerpo no fue capaz de acoger una vida, o sea, me sentía culpable, o sea, me siento porque digo, ¿qué pasó? Y le rezo, ¿no? O sea, como que el bebé, ¿no? Sí. Entonces yo digo, imagínate que mi cuerpo por X motivo no pudo sostener ese bebé, ¿cómo sería que yo por voluntad, cuando me pongo a pensar, no lo quise sostener? Sí. Entonces ahí es donde yo de cierta manera digo, oye, debe ser potentísimo la realidad. Y bueno, y hemos visto un montón de testimonios de personas, o sea, hemos tenido el año pasado, ¿no? Patricia Sandoval acá, que ha escrito un libro, y testimonios reales. Sí. ¿Por qué se niega la existencia del síndrome postaborto? ¿Por qué se oculta esas cifras, Luz? Mira, hay muchas investigaciones, pero lo que, como pasó con la homosexualidad, ¿no? O sea, también hay una reunión de expertos y determinan. Entonces, clínicamente se usa un manual de diagnóstico para enfermedades, ¿no? Entonces, el DSM-5 y el CIE-10, donde está el estrés postraumático y calza con todo, solo que a nuestras investigaciones dicen que no hay una metodología adecuada. En los encuentros que tenemos del Proyecto Esperanza se ha visto que nosotros no podemos permitir que se siga negando esta realidad. Entonces se está haciendo investigaciones en todos los países de Latinoamérica
para poder probar de los mismos procesos que nosotros realizamos y aplicando instrumentos que se puedan reconocer. Por ejemplo, a nivel psicológico tenemos pruebas que miden el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, que son indicadores que uno no puede negar y se dan. Y ya se empezó en México, en el Instituto de Rehabilitación de la Mujer que abortó, IRMA, a hacer una investigación donde se ha hecho un seguimiento a personas que han abortado y se les ha aplicado las baterías psicológicas desde el inicio y luego del proceso. Y se ve un cambio, pero lo más importante es los indicadores. Hay mucha depresión, sentimiento de culpa, intento de suicidio, que no se pueden negar. Luz, te hago una pregunta. Cuando una mujer está en una situación, porque normalmente el embarazo, porque es la gran mayoría, es motivo de felicidad, ¿no? Esperar un bebé, Claro. Oye, qué lindo, voy a tener un hijito. Pero existen casos en que no es un motivo ni de alegría ni de felicidad, sino esa es una realidad que no podemos negar. Hay mujeres que no quieren mantener el embarazo, ¿no? Sí. ¿Qué sugiere? O sea, yo lo que siempre cuando reflexiono digo, la realidad es dura, no la podemos negar. O sea, ¿qué es lo menos doloroso? Porque dolor va a haber. Sosteniendo un embarazo, como se le llama, no deseado, o abortando. Claro. Tú como profesional, frente a un caso complicado, con un embarazo complicado, no deseado, el más complicado que se te ocurra, ¿qué sugieres? O sea, ¿cuál crees tú que es la salida? Porque si nuestro interés real es la mujer, como se defiende, o sea, para ti como mujer y profesional, ¿qué harías por esa mujer para darle lo mejor en esa situación? Claro, lo ideal es prevenir un aborto, porque nosotros ya vemos los casos Claro, cuando ya han pasado. Pero sí hay, así como existe el Proyecto Esperanza, existen otros centros de ayuda para embarazos no deseados, embarazos inesperados y que sean casos difíciles, ¿no? Donde se da también un acompañamiento a la mujer para que termine el embarazo y después ella decida si quiere darlo en adopción o se quiere quedar con él. Y la mayoría de veces en ese proceso de acompañamiento, porque es desde los chequeos médicos hasta que la pueda dar a luz, el lugar donde va a tener el parto, todo ese proceso están acompañando a esta persona, ¿no? Y al final muchos de ellas deciden quedarse con su bebé. Entonces, estos centros de ayuda a la mujer lo que hacen es que escuchen los latidos del bebé. A los 2 meses ya tiene latidos el corazón. Entonces, claro, el escuchar y hacer contacto con esa realidad, porque te venden la idea de que no, que es un coágulo, no hay vida, claro, pero al escuchar, una bolsa de células. Claro, y al escuchar los latidos toman conciencia. Y normalmente, Luz, uno se da cuenta que está embarazada a las 6 semanas, 5 o 6 semanas, entonces te quedan 2 semanas para escuchar latidos. Claro. O sea, es un tiempo que uno puede, ¿no? Ir acompañando. Exactamente. Claro, y lo que se hace y lo que se requiere es brindar esta ayuda, como ahora ya se ha aprobado las cunas salvadoras, ¿no? Que va a ser una manera de ayudar. O sea, no te dicen ya, quédate con el bebé si no te da la situación que estás viviendo. Perdón que te interrumpa, pero para ti es vital no matarlo. O sea, sí, ese es el quid del tema. O sea, claro, tú puedes quedártelo o no. O sea, nadie. Sí. Pero el argumento de ¿por qué vas a someter a una niña o a un embarazo de 9 meses no deseado? O sea, ante eso, ¿qué respondes? Primero es con la persona, ya sea un adolescente. Yo también trabajo con adolescentes y muchas de ellas han pasado por situaciones muy graves, ¿no? Y es increíble, pero la conciencia de la vida sí la tienen. Nosotros la tenemos desde niños, ¿no? Entonces, es explicarle. Y lo que tenemos que aprender es hablar con la verdad. O sea, mostrarles. ¿Qué se hace? Mostrarles cómo es el inicio de la vida y todo el proceso, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en solo decirles, no, tienes que tener el bebé, está mal abortar, pero no explicamos todo el proceso, ¿no? Claro, de lo que y significa todo lo que la va a vida. venir después, ¿no? Y lo que yo he hecho en algunas oportunidades es que hablen con una persona que ya abortó, Claro. para que, o sea, ya, de repente a mí no me crees porque ya yo no Claro, te voy a eres decir fanática, algo, eres claro, fanática, ¿eh? claro,
Pero mira, te voy a presentar a alguien que ha pasado por este proceso y te va a decir qué es realmente, o sea, no te va a inventar, te va a decir, Claro. y se dan cuenta, ¿no? Entonces, sí es importante los testimonios, por eso nosotros en el proyecto estamos viendo el difundir más los testimonios, ¿no? Para que se pueda entender, ¿no? Una pregunta, Luz. La vida, o sea, la gente no lo entiende, ¿no? Pero cuando hay vida, hay esperanza. Sí. O sea, cuando tú truncas la vida no hay nada. No. Entonces, si nosotros eliminamos vida, eliminamos todo. O sea, no hay leyes, no hay... Entonces, y la vida es luz, como tu nombre. La vida es luz, porque finalmente tú nunca sabes qué puede salir de una vida. Hay muchas personas que han nacido en hogar, o sea, hijos de reyes, que tienen una vida desgraciada, como hay personas que han nacido con todo en contra, ¿no? Y han sido, pues, ejemplo, porque la vida es así, o sea, todos nacemos con un pan bajo el brazo, pero también el pan se puede caer en algún momento, ¿no? Entonces, la luz, o sea, la vida es luz, y va a iluminar en algún momento, Sí. Pero a mí lo que me preocupa, y eso te lo comparto así, de manera de diálogo, es que en una sociedad, en una cultura que vivimos hoy tan consumista, totalitarista y hedonista, donde el pare de sufrir, ¿no? Sí. ¿Para qué tonto? ¿Para qué te sacrificas? Evidentemente, una carga, entre comillas, como puede ser un niño no deseado, ¿no? Es, ¿para qué? Es desechable. ¿Por qué? Porque le corremos al dolor. Sí. Pero el dolor va a estar con el embarazo o con el aborto. O sea, vas a sufrir. El problema es que la gente no quiere y no se quiere enfrentar a esta realidad antropológica del ser humano que es sufrimiento. Nos tocó, es difícil. Yo creo que el error está en todos los ángulos negar que es un problema complicado, que sí existen víctimas, que sí van a sufrir. Es como yo saco adelante este caso muy doloroso, de la mejor manera, donde suframos menos y donde demos más oportunidad a que, por decir, triunfe lo bueno, Sí. ¿no? Claro, llegar a esa conclusión es muy difícil, pero lo que tratamos de hacer, al menos con los casos que hemos atendido, es que se den cuenta que hay que encontrarle un sentido al sufrimiento y al dolor. O sea, sí se da por distintas situaciones, pero también tiene que haber un para qué, ¿no? O sea, ¿para qué estoy pasando por esto? No por qué, sino para qué. Exacto, o sea, hay buscarle un sentido al sentido. sufrimiento. Y otra cosa, mira, acá justo nos comenta Andrés D'Angelo, que lo conocemos, él perdió una niña hace muchos años, nacida, bebita. Y dice, ¿no? Los padres que hemos perdido niños también tendremos que atravesar las etapas del duelo porque el dolor nos paraliza de todos modos, ¿no? Nuno Soto nos dice... eso lo vamos a dejar para el final. Fernanda dice, más que decir si es asesinato o no, se trata que sepamos que existen estas secuelas y cómo afecta para que dejen de vender el aborto como una solución a un problema. Sí, que es un poco y eso es cierto. Por eso te decía que estamos viendo que es importante difundir los testimonios. Y ahora último en Buenos Aires, que ha habido la Marcha por la Vida, nosotros sí, ya que lo ha vamos a sido tener. 2 millones de personas, ¿no? Es importante el que las personas puedan decir, mira, me pasó esto, sí me equivoqué, maté a mi hijo, porque el aborto es matar, o sea, no Sí, podemos no podemos tampoco la negar. gente le quiere dorar la píldora y Sí. la interrupción, o sea, aborto matas. Matas, ¿eh? O sea, no que hay hayas otra. querido, no hayas sido tan consciente, que no hayas entendido las secuelas, es distinto que, Claro. ¿no? Luz. Algo que Sí, para dime. terminar la idea es que yo les digo a las personas y tratamos de que ellas entiendan, tanto los varones como las mujeres que pasan por este proceso, es que primero hay que aceptar para sanar. Si yo no acepto que maté a mi hijo, o sea, parece duro, pero que lo maté por un aborto, o sea, no voy a poder sanar esa herida. Entonces, lo primero es aceptar. Por eso hay muchas personas que viven en negación, porque es más fácil lo que tú decías, Claro. es más cómodo, no quiero sufrir, no quiero enfrentarme con esto, Pero con lo vas este a hacer dolor. tarde o temprano. Claro, porque nuestra psicología y incluso nuestro cuerpo en algún momento va a reaccionar y te va a hacer cuenta que necesitas enfrentarlo y aceptarlo sobre todo, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Te quiero hacer 2 preguntas antes de terminar.
acá hay varias, o sea que vamos a ver. Hoy, ¿no? En esta vida nosotros trabajamos con jóvenes y estamos como en una etapa de libertinaje sexual. Entonces, claro, tú me dices, lo ideal es evitar el aborto. ¿No es así? Claro. Pero tenemos que retroceder. Sí. Tenemos que retroceder a por qué se generó este embarazo. ¿Cuál es para ti, o sea, en tu experiencia, los motivos más... O sea, ¿es la violación? ¿O es que los chicos y las chicas hoy no tienen una idea de lo que es el ejercicio sano de su sexualidad? O sea, explican, a ver, tu experiencia, ¿qué nos dice? Lo que hemos visto, y de hecho en todo el proceso, porque nosotros antes estábamos en el lado de trabajar la educación para el amor, ver la prevención claro. Por la vida, ¿no? En la defensa de la vida, pero vimos que el otro lado hay mucha gente que no está, ¿no? Porque es más fácil dar una charla, acompañar a una persona que sufre, claro. Es más complicado. Pero sí, es muy importante la comunicación. Muchas de las personas que llegan a este punto no han tenido con quién ir y decirle, ¿no? Jovencitas con mamá, papá, no, porque me van a botar en la casa, me ha dicho que si yo salgo embarazada ya que me olvide, ¿no? O el novio, el enamorado. Pero previo a eso, o sea, claro. Hoy, por ejemplo, estas mismas organizaciones que promueven el aborto, es muy gracioso, entre sí. comillas, nuevamente, es muy paradójico, porque promueven el aborto como una solución, pero promueven el libertinaje sexual. Sí. Entonces yo digo, si los embarazos no deseados es lo peor que le puede pasar a una mujer, ¿cómo puedes promover que tengan relaciones sexuales abiertamente, bajo todos los, ¿no? Si al final va a acabar en un embarazo no deseado. Te dicen no, es que eso va de la mano con la, ¿cómo se llama? La planificación, las pastillas, los preservativos, pero ya está comprobado que las pastillas anticonceptivas tienen un 75% de cobertura del embarazo, 50% el primer año, si son bien usadas, ¿no? Y ni te digo las enfermedades de transmisión sexual, porque ese es otro programa. Claro. Entonces, yo digo, si tu preocupación real es la mujer, ¿cómo puedes tú lanzar a la mujer a que se exponga? O sea, tu propuesta de trabajo sea, vive feliz, vive libre, y ten más, todos los embarazos que te vengan, porque no importa, matamos al hijo. Sí, pues. O sea, es paradójico, muy sí. Entonces, claro, tenemos que hablar nosotros, si realmente queremos como sociedad y como país políticas, ¿no? De prevención de embarazos, de abuso, tenemos que empezar por una educación de la sexualidad que no es la que está promoviendo el Ministerio de Educación, que el que está promoviendo toda esta lucha que hay por el currículo nacional es precisamente no sexualizar, hipersexualizar, mejor dicho, a nuestra niñez y a nuestra juventud. Claro. Entonces tenemos que más bien entrar sin caer en un puritanismo, ni en un, ¿no? Sino decir, oye, las cosas son así. Claro, y el trabajo con la familia es muy importante, porque ahí es donde empieza, ¿no? O sea, el joven, el adolescente, ahí es donde empieza y aprende todo lo que es el tema del amor, la afectividad. La afectividad es muy importante y ahí es donde se rompen los vínculos, ¿no? Y es por eso que se necesita trabajar a nivel de familia, o sea, con la familia, ¿no? En todo momento, involucrando precisamente, a todos. Y lo que pasa es que hoy los padres también piensan que, oye, el único problema para mí sería que me traiga un hijo. Entonces, toma preservativos, las llevo al ginecólogo. No, pero no hay una educación de, oye, nuevamente, sin caer en el puritanismo, de un correcto uso de tu sexualidad, claro. Que vaya de la mano con una afectividad sana, ¿no? Porque, a ver, ya nosotros también lo hemos visto con todos nuestros proyectos, una persona, una chica, un chico que tiene pues relaciones sexuales libremente con todo el mundo, no acaba bien. No, pues. Tiene secuelas. Y el embarazo es una de ellas. Sí. Existe la depresión por la pérdida, existen muchos, ¿no? Que eso, bueno, es programa. Carla Vergaray me hace una pregunta. Dice, una pregunta que no tiene que ver con las secuelas, pero dice, en Lima muchas veces vemos esos carteles u stickers pegados de, ¿estás embarazada? Sí. Tenemos la solución y los teléfonos. Muchas veces son para abortos. ¿A quién se denuncia eso? ¿La ley no lo prohíbe? Gracias. Claro, nosotros dentro del proceso de acompañamiento hay un momento en las sesiones que se le pregunta cómo fue, ¿no? Y nos comenta. Y sí, es todo cuando
yo empezaba a escuchar, es todo un proceso, es un negocio, porque llamas, te contactan con otra persona, te recogen de un lugar, te llevan a otro, tú no sabes dónde estás realmente hasta que llegas al lugar. Y sí sabemos de algunos lugares específicos, de algunos nombres que se ha dado a las personas indicadas que hacen todo ese proceso, porque la parte legal nosotros no lo vemos. Y claro, te ponen un teléfono, pero no es el lugar donde es, porque de ahí te contactan con otro y con otro, eso es todo un negocio. Por eso nosotros sí tenemos cuidado con las personas que nos contactan, porque también el manejo tiene que ser confidencial, pero sí se da los datos a las personas que pueden solucionar esto, ¿no? Nuno Soto te hace una pregunta, Luz. Sería interesante si nos das tu opinión de la nueva ministra de Salud. Dale, necesitamos ahorita saber eso, ¿no? Porque... Sí, de hecho que para nosotros es muy preocupante porque sabemos que está muy ligada a las ONGs feministas, a Flora Tristán, y ha tenido mucho que ver en todo lo que está en contra de la vida, ¿no? Lo que se está haciendo es firmar, ¿no? Pedir que se retire, porque si el presidente o nuestra Constitución defiende la vida, entonces tenemos que ser coherentes. Pero ¿no? es que hay mucha presión ahí. Hay, o sea, yo por ejemplo me he sorprendido porque el premier César Villanueva se manifestó, ¿no? Contra la ideología de género, por la vida, y queda claro que luego ha sufrido presiones, porque hay muchísima presión ahí. Sí. Pero a mí me gustaría dejar claro, yo creo que tú comulgas con esta opinión, que la mayoría de peruanos somos pro vida y pro familia. Sí. El problema es que estas promotoras, ¿no? De la reproducción, de la salud sexual y reproductiva, que es aborto y anticonceptivos y tal, tienen muchísimo dinero, que llegan de la cooperación internacional para implementar la agenda. Sí. Que viene desde la ONU, la OEA, la UNICEF, tal. Entonces, tienen mucho dinero y compran los espacios mediáticos. Entonces te hace creer que la mayoría está a favor del aborto, y es mentira. Es mentira, y ha quedado clarísimo, porque cuando ha llegado el Papa Francisco en enero, sin hacer ningún tipo, digamos, de, oye, no es que yo te haya pagado para subirte un bus para llevarte a mi meeting, o sea, la misa ha tenido aquí en la selva, entonces es clarísimo que somos un país pro vida y pro familia. Sí. Entonces, claro, cuando yo veo la designación de este gabinete, con estas 5 personas de género, me preocupa porque digo, hay una presión ahí, hay cupos que pero claro, y acá un mensaje que yo aprovecho esta tribuna para mandársela al presidente y al premier es, uno no puede hacer feliz a todo el mundo. No puede estar ni con Dios y con el diablo, hay que tomar posición. Y los peruanos somos pro vida y pro familia. Claro. Entonces tienen que tomar posición de la mayoría, no de los que tienen plata, no de los lobbies, no de la presión. Claro, y manifestarnos, expresar, o sea, porque claro, y ahí nos van a decir, ¿no? Obstruccionista. No es obstruccionista, el obstruccionista es el que pone personas que van a trabajar en contra de nuestros principios y nuestros valores, porque los peruanos no matamos a nuestros hijos. Punto. O sea, es una realidad. Por eso es que los peruanos hemos salido a las calles a ir en contra del currículo, y para mí es importante hablar del síndrome postaborto contigo, Luz, porque parte de implementar políticas abortistas es negar que existe y las secuelas postaborto, y si nosotros realmente tenemos una conciencia de interés por la mujer, tenemos que defenderla del aborto. Sí. Defenderla en todo, o sea, su integridad, ¿no? O sea, porque eso ya es también otro tema que tenemos para hablar, pero es complicado. Sí. ¿Y qué vamos a hacer con la ministra, Luz? Bueno, se ha estado pasando para firmar, ¿no? Y pidiéndole al presidente que cambie a la ministra, y yo creo que hay que hacer manifestaciones. El lunes 9 va a haber un rosario por la vida, ¿no? Aquí he visto que acá está me ha regalado Luz, a ver si me ponchan, no sé si se puede, un hermoso rosario para los que son católicos. Es un rosario muy bonito que adentro de cada cuenta tiene embriones. Un bebé, un embrión, ¿no? Sí, hermoso. Y el lunes 9, un rosario el lunes 9 se va a rezar el Rosario por la Vida, porque no solo es en Perú, hay muchos ataques en Chile, en Buenos Aires. En Argentina han tratado de implementar
están en pleno lucha Sí. al aborto y han salido 2 millones de personas a las Sí, calles. y de familias y gente con sus niños, con sus bebés. Entonces creo que es una llamada de atención para, como tú dices, o sea, somos un país pro vida, tanto Argentina, Chile, Perú. Claro, somos una cultura. Claro, pero- y que saben estamos- una cosa un poco para terminar, que vengo terminando hace 15 minutos. Te quiero preguntar, no quiero decir, ¿no? Que el aborto, cuando tú apruebas o legalizas el aborto en un país, es la cúspide de la cultura y la muerte. Sí. ¿Por qué? Y es algo que yo repito constantemente porque creo que es un mensaje que nos tiene que quedar claro. Cuando tú apruebas el asesinato legal del ser más indefenso y con mayor potencialidad en una sociedad, imagínate qué van a hacer con nosotras si se te rompe un dedo, pues, hija. Claro. Si ya eres un anciano o un enfermo, un discapacitado, que es una carga, entre comillas, no tiene ya nada que hacer, es una carga. No, imagínate si estamos matando al más indefenso, el que no se puede defender, y con mayor potencialidad, porque nosotros no sabemos, como te decía hace un rato, qué va a salir de esa vida. O sea, es donde hay, como te digo, donde hay vida, hay esperanza, como Claro. tu proyecto. ¿Qué podemos esperar en una sociedad que vulnere el primer derecho, que es la vida, no? ¿Qué nos espera? Entonces, sí, lo que tú dices es cierto. Una cosita acá, que es importante. ¿Dónde pueden acudir a las mujeres que tienen la valentía de no abortar? ¿No? Dice, ¿a dónde podrían recurrir si es que no pueden quedarse con el niño? Claro, nosotros tenemos una página donde nos pueden escribir y nosotros las contactamos. En el Face está como Proyecto Esperanza Perú. Ya. Tenemos un correo, ayuda Proyecto Esperanza, @, Vamos a dejarlo en los comentarios, Claro. vamos a dejar toda la información. Y también hay hogares, uno de los hogares que apoya es el Hogar Gladys. También Ujú. el Hogar Gladys acoge a mujeres embarazadas hasta que puedan tener a sus bebés y pueden incluso quedarse con sus bebés un tiempo hasta que ya puedan encontrar un trabajo. O sea, la las manera acoge, de es una volar. casa de acogida. Sí, es una casa de acogida y también hay un centro de ayuda a la mujer. Los datos los guardamos como con mucha privacidad, pero los damos por el correo a las Ok. personas que nos contacten, porque también tenemos que cuidar la confidencialidad de algunos centros, ¿no? Cuéntame, para terminar este libro, Señor, ¿dónde está mi hijo? Las otras víctimas del aborto. Claro, ese es un libro de los testimonios de mujeres que han pasado por el Proyecto Esperanza y que han abortado. Se ha hecho en Santiago de Chile y se está proyectando hacer un nuevo libro de testimonios donde las personas que han pasado por eso puedan hablar de todas las secuelas, del dolor y sufrimiento, ¿no? Y la pregunta que dice ahí, Señor, ¿dónde está mi hijo? Es porque muchas de las mujeres se quedaban con esta duda. ¿Dónde está mi bebé? ¿No? ¿Dónde está En el Luz? basurero, está tirado. Entonces lo que le decimos que está en el cielo, ¿no? Está con el Señor, está con Dios. Y hay Bien personas que cuidadito. no creen la misma religión que nosotros, pero igual les decimos, o sea, no está en un basurero, ¿no? Así Y es. espiritualmente está contigo, ¿no? Se hace un bautizo con el bebé, le pones un nombre y tú puedes saber que tienes un bebé, ¿no? Que no está ahora vivo, pero está espiritualmente acompañándote. ¿Dónde pueden comprar el libro? El libro ya lo tenemos en PDF, o sea, ok. está electrónico, porque ya la edición, como te digo, se va a volver a hacer otro. ¿Y es gratuito? ¿Lo puedes bajar PDF? Sí, lo puedes bajar, está qué en la éxito. página del Proyecto Esperanza de Chile, Ok. ahí lo puedes bajar, es gratuito. Qué lindo. Vamos a sacar otro y también se va a sacar un video de testimonios nuevos de todos los países, ¿no? Buenísimo. Entonces, de hecho, lo que nosotros pedimos es que nos acompañen con sus oraciones. Este proyecto es Camina solo. Camina solo. Por la así, providencia divina. Sí, definitivamente nosotros sabemos que hay mucha gente involucrada. Tenemos el apoyo de
de la Pastoral de Familia y Vida, ¿no? El CELAN ya ha reconocido el proyecto Esperanza, entonces estamos en diferentes países de Latinoamérica y es un proyecto que, como su nombre lo dice, ¿no? Busca dar esa esperanza a la mujer que sufre. Y como el Papa Francisco nos pidió, porque conoce el proyecto, es que seamos esos hospitales de campaña, ¿no? Que salgamos a buscar a las personas y ahí está, ¿no? Entonces, en el correo también nos pueden, hay gente que a veces quiere ayudar. Ahí lo vamos a dejar, ¿no? el correo, claro, también como voluntarios. Claro, como ¿no? voluntarios. Ayuda, proyectoesperanza@gmail.com. Claro. Igual lo vamos a dejar ahí. Luz, de verdad te quiero agradecer no solo por venir, sino por el trabajo que hacen. De verdad yo sé que ustedes sacan fuerzas con su tiempo libre, poca gente lo hace, ¿no? Es un apostolado muy bonito. Yo creo que todos los bebés del cielo, pues de alguna manera es un trabajo que nosotros hacemos por ellos, ustedes hacen por ellos, y que sus mamás estén tranquilas, ¿no? Y que como tú dices, hay esperanza, y que sería mejor que esa esperanza estuviera puesta en la vida. Claro, y para nosotros es gratificante ver a una mujer que pasa por el proceso. Yo siempre les digo, les tomaría una foto, porque cuando llegan tienen una mirada triste, su mismo aspecto, que tú te das cuenta que está sufriendo, pero al terminar el proceso ya es una mirada distinta y también es una actitud diferente de resarcir, de ayudar en el proyecto o de ayudar a otras personas con su testimonio, ¿no? Así Entonces, es, y evitar que pase. Claro. ¿Y sabes qué? Y eso, Luz, de verdad es la verdadera defensa de la mujer. Sí. No nos equivoquemos, la verdadera defensa de la mujer es respetar, acoger, proteger su feminidad, su maternidad potencial, ¿no? Y real, y no negarlas, ¿no? Claro. Y no negarlas, porque hoy hay una fuerza muy poderosa de querer negar lo que es ser mujer de verdad. Claro. Y está haciendo muchísimo daño. Entonces, por eso nuevamente agradecerte por ese Gracias a trabajo, ti. porque yo creo que tú eres una verdadera feminista. La de las de verdad. Y al equipo, porque en realidad somos un equipo tanto de profesionales como de otras profesiones, pero que dan su tiempo, porque son voluntarios. A cada voluntario, a cada acompañante que Y da, si alguien ¿no? quiere ayudarlos, puede hacer, o sea, como nos puedan contactar para nosotros brindarle la también formación. económicamente y todo. Toda ayuda es recibida, desde sus oraciones hasta el que puedan ser parte del proyecto, ¿no? Okay. Estamos abiertos a recibir, a escucharlos, ¿no? Y a seguir con esta tarea que nosotros le llamamos un apostolado, ¿no? Así es. Bueno, Sí. muchísimas gracias, Gracias a amigos ti. por conectarse. Compartan este video si es que les parece relevante e importante, y dejen sus comentarios. Luz, te vamos a Sí. pedir que si hay algunas preguntas entres para Sí. ayudar a responderlas. Con gusto. Gracias, Muchísimas Juliana. gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.